Nos acompaña Antonio de la Cruz, analista político de tendencias, presidente de Inter-American Trends. Profe, hoy, bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación a tu programa. Profe, hoy expones un tema muy importante y es el impuesto que quiere imponer China, que de alguna manera va a perjudicar a Maduro. Lo que quiero saber es si es con intención o es un interés de obtener más recursos de China. Pero por rebote, ¿cómo esto afecta la red de Maduro de financiamiento? Fíjate, Carla, muy sencillo. Los estados tienen sus intereses, no tienen amigos. En este momento China está buscando cerrar su déficit fiscal y por lo tanto una de las maneras que consigue cerrando eso es agravando las importaciones de crudo ligero, los productos aromáticos mixtos y las mezclas bituminosas. Entonces, y con eso aspira a recabar 22 mil millones de dólares con el impuesto que está creando. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo van a pagar ¿quién? Las refinerías independientes, que se llaman allá, que son las privadas, que compran el bitumen mix, se llama así la mezcla, que se hace, ¿verdad?, con crudo venezolano tipo Merey y con productos residuales en los patios de tanques en Malasia. Okay. Entonces, ese es el punto donde llegan esos crudos. Y recordemos que el impuesto de ese barril de la mezcla de bitumen mix es $30 por barril. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta indiscutiblemente el precio del barril donde se mezcla con Merey. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Porque con las sanciones, una de las maneras para evitarlas que hizo PDVSA, no quería aparentar, no podría exportar los crudos porque podría ser sancionados los armadores de esos tanqueros. Entonces se lo dieron a malatineros asociados con las directivas de la PDVSA Roja Rojita para que manejaran ese negocio. Y la manera que encontraron de enviarlo es a través, cuando uno dice, ¿se acuerdan que decíamos que había piratería, que se apagaban los transponders, que no había señal con los satélites y aparecían, cargaban en puertos venezolanos y aparecían en Malasia? Entonces, ahí hay una mafia dentro de ese grupo, que son los brokers que manejan eso, y que sí van a tener una repercusión, porque ya no podrán comercializar el bitumen mix con Merey. Eso significa, además entiendo, más de 40% de lo que coloca Maduro en el mundo, ¿no? Ok, ¿qué representa eso en el último trimestre que acaba de pasar, en el primer trimestre del año? El 40%, como tú acabas de decir, a esa refinería, ¿cómo se llama? Malasia. Okay. Pero ¿qué pueden hacer ellos? Ellos dirán, bueno, ok, se nos acabó este negocio, como yo soy muy creativo, vamos ahora entonces a crear un crudo, porque acuérdate que está asociado al bitumen mix, que se puede llamar Malasia, pero las refinerías independientes en China están limitadas por el Estado para cargar crudos, entonces tampoco se los pueden comprar. Entonces Maduro, le echan a perder el negocio a Maduro. Es correcto. Entonces Maduro está metido en un tremendo lío. ¿Por qué? Porque ese crudo va a tener que colocarlo en algún lado del mundo, el Merey, no el bitumen mix. Y por eso está desesperado que le aflojen las sanciones, porque necesita que vuelva a ir Repsol de España, que vuelva a ir Eni de Italia, Reliance de la India, Chevron de los Estados Unidos a cargar crudo para poder vender ese 40% con ellos. Y esa es la desesperación que tienen. Mejor explicado imposible. Regreso contigo, profe, porque quisiera que hiciéramos una reflexión sobre esta amenaza de Maduro a Juan González y la posición que ha mantenido, ¿no?, de forma coherente Estados Unidos. Regreso luego de publicidad. Profesor Antonio de la Cruz, hoy le hicimos una pregunta a Juan González, nos dijo que la negociación que ellos apoyan debe ser seria, concreta, con un lapso de tiempo limitado, irreversible. Maduro le responde, le dice, deja de decir estupideces, no te metas en lo que nadie te ha llamado, y además pide una lista que, como decían popularmente, solo le faltó el toddy: quítenme todas las sanciones, devuelvan el dinero a PDVSA, al Banco Central de Venezuela, en fin. Este momento de la negociación, ¿cómo lo ves? Es un momento de pujas, Maduro está pujando muy fuerte, como si tuviéramos una subasta. Él pone la lista de deseos del niño Jesús cuando uno iba, y el papá le decía a uno al final que el niño Jesús no le pudo entregar todo, que le trajo nada más todas las cosas que pidió. Él está en este momento en esa puja, porque además tiene mucha presión interna por el grupo de los radicales, encabezado por Diosdado Cabello, porque sentarse él con Guaidó y con el mismo, en símbolo, ¿no?, con el mismo Leopoldo López, a quien ha acusado a ellos de traición a la patria
de que han intentado asesinarlo. Para las bases radicales del chavismo es muy fuerte, no lo logran entender. Entonces, para hacer control de daño, él hace esa lista como para decir, y además la deja también como una posibilidad de una estrategia de salida, y podría ser una estrategia de salida. Sin embargo, lo que te respondió hoy Juan González es lo que han venido a lo largo manejando, y se ve que cada vez se va consolidando más, porque si ya vimos que Enrique Capriles y Stanley González también se acogieron, quiere decir que Europa tuvo que haberle dicho a Enrique Capriles que esta es la vía por la que van a ir. Entonces vemos cómo cada vez se va montando este plan de salvación nacional con mucha fuerza. Al final, yo creo que van a llegar a la negociación y va a salir un plan de alguna manera para resolver la crisis en Venezuela. ¿De verdad eres tan optimista, profe? Soy optimista porque vemos cómo, si nosotros vemos ahorita el impuesto, Carla, y aquí en Estados Unidos se mantienen las sanciones que ha costado porque hay mucho lobby. Realmente creo que cada vez él se va a sentir mucho más débil porque está en una encrucijada, no logra, y vemos que son esos 250.000 barriles representan en el trimestre 590.000 millones de dólares. Entonces es un golpe muy duro. Yo creo que si eso se mantiene, Maduro va a llegar un momento en que va a tener que empezar a buscar una solución por los mismos que lo sostienen, los mismos, porque es mejor jugársela en un proceso en la que puedan controlarlo y ganar y crear la crisis interna dentro de la oposición y poder seguir y desbloquear las sanciones, que es lo que ellos quieren al final, que jugar la posición radical que le vienen cada vez acercándolo y cercándolo y cercándolo. Yo creo que al final ellos van a meterse también dentro de este plan. Ahora, a Maduro, nos decía un invitado ahora, no le interesa irse a una isla con todo el dinero que se ha robado, lo que le interesa es el poder. Y además no le interesa enfrentar esas acusaciones en las cortes en los Estados Unidos, porque ¿dónde quedan esas acusaciones en una negociación? Ok, Maduro le interesa mantener el poder para satisfacer a una organización criminal transnacional que funciona en Venezuela. Y en ese sentido es el garante para ello. No es porque él se sienta cómodo, porque ante la situación que hay en Venezuela, yo si estuviera en sus zapatos sería muy incómodo, porque uno no sabe qué día amanece y no, a lo mejor no lo pueda contar. Porque fíjate, el comunicado del Frente Décimo de la FARC no lo reconoce como líder, no se dirige a él. O sea, ni siquiera tiene el reconocimiento como un líder dentro de la contraparte para una negociación. No, las bandas en Caracas no lo respetan. Entonces, realmente Maduro no es tan fuerte en sí mismo dentro del poder. Maduro representa una organización criminal transnacional que logra tener este comportamiento y él, por lo tanto, es el que está en este momento. Entonces, ¿por qué están hablando con Maduro y no con esas organizaciones internacionales? Si él no tiene poder de decisión. No, porque es el símbolo. Él representa el símbolo, como podríamos decir, porque están hablando con Guaidó, si Guaidó hoy no representa a toda la oposición, pero es el símbolo de que él es la legitimidad de la Asamblea de 2015 y por lo tanto es el representante de esto. Igual pasa con Maduro. Maduro representa, pero como en sí, si nosotros vemos qué poderes reales tiene, podríamos darnos cuenta que ninguno de los dos representa todas las facciones que hoy en Venezuela disputan el poder. Ese es un punto interesante, profe. Entonces, esto de darle una cosa importante, me queda un minuto. Hoy Juan González nos decía, si esto falla, nosotros regresamos a donde estábamos. Es decir, presión, más presión y ampliar la presión. Pero eso, ¿de qué manera cambia las cosas? ¿Cómo podemos avanzar con el mismo plan? Si lo hace multilateralmente, que fue lo que la debilidad con Trump, va a tener mucho efecto, porque multilateralmente sí se siente, porque quien le dio respiro a la isla Cuba cuando cayó la Unión Soviética fue precisamente Europa. Entonces, si Europa, él logra con demostrar que hay una buena voluntad de lograr un acuerdo y encauzar todos los factores y que Maduro le da la patada a la mesa porque sigue en esa posición radical, Europa no va a poder seguir apoyándolo tan abiertamente. Y en ese sentido,
cada vez va a tener más dificultad para poder sostener el poder en Venezuela. Lo que pasa es que ya tengo que despedir, pero España tiene a Repsol haciendo un lobby agresivo, asqueroso, para que reactiven el intercambio de diésel, porque ellos lo único que les interesa es que Maduro les pague la deuda. Pero bueno, ahí te tengo una propuesta muy rápida, dame un minuto, que es que el OFAC, que es la que mantiene las sanciones, que tú la conoces, la OFAC, sí. Debería dar las licencias para que cobren la deuda que tiene pendiente con Venezuela. Yo, si estuviera en la OFAC en este momento, le daría la licencia, ok, vayan y cobren la deuda. Si ustedes le deben, y son 20.000 barriles diarios, es lo que está permitido. Si cobran más, serán sancionados. Para quitarnos la presión de que ellos quieren ir por el negocio, ir a recuperar su deuda y dividendos que no le han pagado, y que todo sigue igual, pero no ir a un mecanismo de swap, porque todos sabemos que es una burla a la sanción. Va para Cuba y para el ejército. Profe, muchísimas gracias por decir todo tan rápido en un tiempo tan breve. Así, con el profesor Antonio de la Cruz les digo chao, mundo.